Aleluya. Dios les bendiga. Amén. ¿Cuántos están bendecidos? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hay bendición de Dios en su casa. Amén. Como un canto antiguo que cantábamos. En su casa hay abundancia, hay sabiduría, hay gracia, hay gozo, hay alegría. En su casa lo tenemos y lo encontramos todo. Aleluya. Así que goces, hermanos, que usted puede alabar aún, puede bendecir aún el nombre santo de nuestro Dios. Dios es santo. Aleluya. Y todo aquel que se acerque a Él tiene que hacerlo en santidad. Porque en la boca de los íntegros es hermosa la alabanza. Y sin santidad nadie podrá ver al Señor. El que es santo, santifíquese aún más. Aleluya. Así que ahora, alégrese y regocíjese, que luego de haber cantado, adorado, bendecido al Señor, ahora va a escuchar palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios? Abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, por favor. Evangelio de Marcos, capítulo 13. Bendito sea su nombre. Y vamos a estar dando lectura desde el verso 1 al 4. Capítulo 13 del Evangelio de Marcos, verso del 1 al 4. A medida que lo va encontrando, se va poniendo en pie para que luego todos juntos, con la debida reverencia, podamos darle lectura a la siempre eterna y poderosa palabra de Dios. ¿Lo tienes? ¿Sí? ¿Amén? Amén. Evangelio de Marcos, capítulo 13, verso del 1 al 4. Dice así la palabra que leo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Señor, bendiga su palabra. Cierre sus ojos para que oremos por ella. Padre, en el nombre de su Hijo Jesús, damos alabanza, damos gloria, damos honra, porque usted es bueno, porque su misericordia es grande, Señor, tan grande, que aún nos tiene aquí, Señor, respirando un nuevo día, porque usted levanta el sol sobre justos e injustos. Y nosotros, Señor, a pesar de nuestra injusticia, a pesar de nuestro pecado, usted nos da una nueva oportunidad, Señor. Cuánto gozo, cuánta alegría, cuánta misericordia también, Señor. Señor, sabemos que dignos de nada somos. Señor, que nuestra naturaleza, nuestro pecado va delante nuestro, Señor. Perdónenos, Señor, perdónenos, Señor. Perdone, Señor, que lo que queremos hacer no lo podemos hacer, y lo que no queremos hacer, eso hacemos. Perdónenos por ello, Señor. Mas tome dominio de nuestras vidas, tome control de nuestro corazón, para que podamos ser hombres y mujeres, Señor, que andemos conforme su palabra, creyendo, no dudando de nada, Señor. No siendo tibios, Señor, sino fervientes en el Espíritu, anhelando la esperanza bienaventurada de su inminente retorno, Señor. Aleluya, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Padre, en esta hora, Señor, en esta tarde ya, Señor, le damos gracias que podemos estar delante de usted recibiendo esta palabra, Señor, que viene de su Espíritu, porque toda buena palabra viene del cielo, viene dada de su boca, Señor. Aleluya. Y ha sido enviada para cumplir un propósito, un fin, que en nosotros, Señor, pueda trabajar y operar esa palabra de tal manera que estemos totalmente apercibidos, preparados, Señor, que estemos alerta, que estemos vigilantes, porque de aquí a poco usted, Señor, viene por su iglesia, viene por los suyos. Este es el mandamiento, este es el fundamento, dice Romanos 5:5. Conoce Dios a los suyos, aleluya, y apártese de iniquidad todos los que
invoca en el nombre de Cristo. Aleluya. Señor, obra en nuestras vidas. Trabaje en nuestros corazones. Espíritu Santo, rogamos, clamamos de que usted nos hable en esta hora. Use mis labios, Señor, para que su Espíritu, Señor, pueda hablarnos a cada uno y podamos nosotros, por tanto, estar allí preparados para ese glorioso momento, para ese momento tan maravilloso, Señor, que no queremos bajo ningún concepto perder, sino que ahí es donde queremos estar. Recibirle con usted en las nubes, y como dice su palabra, y entonces estaremos para siempre con usted, Señor. Gracias, Señor, gracias, mi Dios. Reciba usted toda gloria y toda honra, y que esta palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón. Todo aquello que se levanta, todo prejuicio, todo, Señor, autoconcepto, toda autojusticia, todo aquello, Señor, que trate de impedir la bendición que usted tiene en esta hora para nuestra vida a través de su palabra, lo atamos en el nombre de Jesús, Señor. Y declaramos delante de usted que estamos abiertos, permeables y sensibles a su dulce voz. En el nombre de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, aleluya, gloria a su nombre. Aleluya. Yo me siento, por favor. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Dios les bendiga. Aleluya. Hay bendición en la palabra de nuestro Dios. Dice la Escritura, el pasaje que hemos leído de Marcos 13, el Evangelio de Marcos 13, que si usted lo lee bien es el Evangelio, el texto paralelo de los otros Evangelios. En el caso de Mateo 24, en el caso de Lucas 21 parece que es el capítulo, pero habla del mismo episodio, cuando Jesús le ha estado hablando a los religiosos de su tiempo. Si podemos nosotros hacer una mirada anterior al pasaje que hemos leído, porque comenzamos, dice que Jesús saliendo del templo, es decir, si retrocedemos un poquito más, estando en el templo, podemos ver en Mateo 23 lo que Jesús le estaba hablando a los religiosos. ¿Y por qué no sigo en Mateo 24? Porque en Marcos 13 da unos detalles que me parecen relevantes. Por eso que estoy usando Marcos 13. Pero podría usar en Mateo 24, es lo mismo. Solo que en Marcos 13 aparecen algunos detalles que los otros evangelistas no mencionan. En el capítulo 23 habla, ¿verdad?, de cómo Jesús le estuvo hablando a toda esa, ¿verdad?, a esa casta sacerdotal, a los religiosos, a los fariseos, y le habla: ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes dicen cosas, pero hacen otras tantas, ustedes dicen que aman a Dios, pero en realidad que son hijos de Abraham, pero en realidad son hijos del diablo. El Señor está hablando claro, fuerte y duro, podría alguien decir, y termina ese capítulo 23 en un verdadero lamento de parte de Dios, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y que apedreas a los que te son enviados. De cierto os digo que esta casa quedará desierta. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, gloria a su nombre. Estaba en el templo el Señor hablando estas cosas. Si usted lo puede leer en Mateo 23. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. Santo es su nombre. Y entonces, dicho aquellas palabras, habiendo declarado esa terrible sentencia respecto no de la ciudad en particular de Jerusalén, sino del pueblo de Jerusalén. ¿Cuál era el pueblo de Jerusalén? El pueblo de Jerusalén era en la casta sacerdotal, los religiosos, los fariseos, los saduceos, los que estaban ahí en el templo, que en aquella época era el templo de Herodes, que él había construido, que había comenzado a construir, ¿verdad?, hacía mucho tiempo, y que todavía cuando Jesús está hablando en ese momento no se había concluido. De hecho, había comenzado a construirse, creo que el año 20 antes de Cristo, y cuando Jesús está hablando, estamos hablando, ¿verdad?, por ahí por el 30, 40 después de Cristo, ¿verdad?, más o menos en esa fecha. Y de hecho el templo se terminó solo 6 años antes de que entrara el emperador romano Tito a destruir todo el templo. Es decir, cuando lograron terminarlo definitivamente, lo que se llama el templo de Herodes, 6 años después, el emperador Tito entró y rompió, ¿verdad?, y destruyó y quemó y hizo literalmente desaparecer esa casa.
Aleluya. Pero cuando el Señor se lamenta, dice Jerusalén, Jerusalén, no le está hablando a la ciudad en sí, le está hablando a quienes están allí, los orgullosos, los que están llenos de religión, los que están llenos de estructura, los que están llenos de ritualismo, los que se vestían de una manera, los que tenían apariencia de piedad, a esos mismos que le hablan en Mateo 23 y les dice: ustedes que dicen que son hijos de Abraham, en realidad son hijos del diablo. Sepulcro blanqueado, generación de víbora. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice que después que terminó de declararle todo eso y lamentarse sobre Jerusalén, porque ciertamente que proféticamente él estaba anunciando que iba a ser destruido aquello, que no iba a quedar literalmente piedra sobre piedra en aquel lugar. Ciertamente el Señor, cuando hace esa declaración, luego sale del templo, y es el pasaje que hemos leído, y dice que sale y sube y se sienta en el monte de los olivos a mirar. Su visión, ¿verdad?, daba directo ahí al templo de Herodes, diríamos el segundo templo, porque hay un tercero que es el que se tiene que reconstruir ahora. Se sienta frente en el monte de los olivos a mirar ese segundo templo. Pero cuando iban saliendo, habiendo escuchado a sus discípulos, amados hermanos, Amén, amén. ponga atención en esto. Así es, Señor. Jesús, habiendo declarado tantas cosas, y sabe, este episodio, cuando Jesús sale del templo, Él no vuelve a entrar nunca más. Aleluya. Porque ahí está literalmente terminando su ministerio que en la tierra. Ahí está preparando ya lo que va a ser su calvario, su sacrificio, su entrega, su muerte vicaria. Pero Él ya no entra nunca más al templo. Él saliendo, termina su ministerio. Y note que termina y se va ¿a dónde? Al monte de los olivos. Prácticamente donde comenzó también su ministerio. ¿Se recuerda el sermón del monte? Ese monte es el monte de los olivos. Cuando le hablaba a sus discípulos, le entregó el catecismo cristiano en Mateo 5, 6 y 7. El mismo monte que proféticamente dice la Escritura que cuando Cristo venga a establecer su reino en la tierra, va a poner Él su pie sobre el monte de los olivos. Aleluya. Es tremendo esto, hermano. Porque cuando Él inicia su ministerio, cuando Él termine y cuando Cristo venga, en el mismo lugar. Aleluya. Bendito sea su nombre. Y habiendo los discípulos del Señor, habiendo oído todos los 3 años y medio literalmente que estuvieron con el Señor, habiéndole escuchado hablar tantas veces, habiéndole visto obrar milagros, señales, prodigios, cosas tremendas, y ahora recientito dentro del templo escuchó cómo le habló a los religiosos, cómo le habló fuerte, claro, duro a los fariseos, a los saduceos de su tiempo, cuando le habló tan claramente y dijo: y les digo que esta casa va a quedar desierta, y yo no voy a entrar más porque no va a quedar piedra sobre piedra de este templo. Gloria a Dios. Aleluya. Y al salir, ven que los discípulos, el otro evangelio dice los discípulos, dice el evangelio de Mateo, por ejemplo, pero el evangelio de Marcos dice un discípulo, Claro. o cierto discípulo. O sea, había uno, porque siempre los discípulos actuaban de manera corporativa. Había uno que era el vocero, que hablaba a nombre de los demás. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice: váyanse ustedes si quieren ir? Señor, tú dices cosas muy duras, hablas demasiado duro. A mí me acusan de eso. No, ustedes son muy duros, ustedes son muy radicales. A mí me han dicho talibán. Son muy duros ustedes para hablar. ¿Quién va a ir así? Mire, si yo no se trata aquí de andar convenciendo ni agradando a nadie. Si uno buscara agradar a los hombres, no seríamos siervos de Jesucristo. Pero a Jesús también le dijeron así: Señor, ¿quién va a venir con nosotros? Mira lo que estás hablando. Y Jesús los quedó mirando y dijo: ¿esto le ofende a ustedes? Si quieren ir, váyanse. Y ahí Pedro dice: Señor, ¿a dónde más iremos? Y agrega, y esto es lo que quiero centrar: y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo. Aleluya. Ahora, Pedro cuando habló corporativamente. Él no habló por sí solo. Él habló por todos los discípulos, por los 12, y probablemente más de los 12. Nosotros todos. Y ahí había un Tomás, que cuando el Señor resucitó y decía: no, el Señor resucitó, y estaban hablando los discípulos, algunos que ya lo habían visto, Tomás decía: no,
si yo no lo veo, no lo creo. Si yo no meto mi dedo en la llaga y tendría que hacer, no creo yo. Y ahí apareció el Señor y le dice, Tomás, vete aquí. Y él ni siquiera con eso dijo, no, ahora sí creo. No, él metió el dedo. O sea, él quiso comprobar, alguien diría era un científico, porque quería comprobar por la experiencia que sí realmente era así. Y metió el dedo. Dice, ahora sí creo. Jesús le dijo, bienaventurado. Tú has creído porque has visto. Pero bienaventurados los que creen sin ver. Jesús le estaba diciendo eso mismo a los fariseos, los religiosos de su tiempo, hablándole proféticamente lo que había de suceder. Y saliendo del templo hay uno que hace de vocero de los demás, que se arroga la representatividad. No sabemos si todos los discípulos entre ellos decían, ¿será así? ¿Será? ¿Hablas tú en nombre de todos nosotros? No. Siempre hay gente que se arroga la representatividad de los demás. A veces hay problemas en la iglesia y llegan hermanos y dicen, no, pastores, que nosotros creemos, a ver. No dice nosotros. ¿Quiénes son nosotros? No, es que hay unos hermanos. ¿Quiénes son esos hermanos? Y al final puede ser uno. O tal vez dos. Y no hay nosotros. No hay una cosa grande, ni más, ni varios. No. ¿Por qué? Porque uno siempre trata de esconderse en los demás. No, si somos hartos de los que creemos, a ver quiénes son. Y ahí las cosas cambian. Por eso quise tomar Marcos, porque en Mateo dice ciertos discípulos, ¿verdad? O los discípulos, habla así genérico, pero aquí en Marcos dice un discípulo. Aleluya. Más adelante incluso dice, cuando le responden, le preguntan a Jesús, ¿cuándo va a ser todas estas cosas? ¿Qué señales van a dar? El otro evangelio dice, y los discípulos le preguntaron. Aquí en el evangelio de Marcos dice específicamente que fue Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, las dos parejas de hermanos. Amén. Así es. Específicamente ellos los que se acercaron a preguntar eso. Así que es posible pensar, no lo dice la Escritura, no tenemos cómo saberlo, que fue Pedro quien se acercó a decirle, Señor, mira estas piedras. Mira, esta cosa tremenda. ¿Sabe lo que en realidad estaba diciéndole el discípulo al Señor? ¿Tú estás seguro de lo que hablaste ahí adentro, Señor? Dijiste que no va a quedar piedra sobre piedra. Dijiste que va a quedar esta casa desierta. Estuviste hablando que esto se va a acabar, que esto se va a destruir. Ellos tenían una esperanza. El pueblo de Israel tenía una esperanza. Cuando viniera el día grande y terrible de Jehová, no iba a quedar nada, iba a establecer Dios su reino en la tierra. Para ellos no había distinción entre la venida del Señor con el establecimiento de su reino. Ellos no se imaginaron, por eso rechazaron a Jesús. No pensaron que Él podía venir sentado en un pollino, manso, ¿verdad? Humilde, a morir. No se imaginaron. Por eso Judas lo terminó traicionando. No le calzó en su estructura religiosa. No le calzó la imagen. Él no es que quería 30 monedas de plata. No es que dijo, ay, si me dan tanto, se vendió. No, era porque fue añadidura lo que le dieron. De hecho, él después la votó y dice que los fariseos, los religiosos tomaron la moneda y compraron un pedazo de tierra para un cementerio. ¿Verdad? No fue por dinero, fue porque su corazón, lleno de religión, de liturgia, de estructura, lo hicieron meditar y pensar, decir, este no puede ser el Mesías. Porque ¿cómo se está entregando? ¿Cómo lo van a tomar preso? ¿Cómo va a morir? Si nosotros esperamos uno que nos va a libertar. Y cuando venga el día del Señor vamos a reinar con Él y se va a destruir, todas las naciones van a caer sometidas y vamos a estar nosotros con Él. No puede ser esto. Aleluya. Aleluya. Y entonces, si asumimos que fue Pedro el vocero, no lo podemos saber, pero podemos pensar que sí, porque habitualmente él era quien representaba a los demás. Como que le dice al preguntarle, Señor, ¿has visto estas piedras? ¿Has visto estos edificios? Como que le está diciendo, Señor, ¿tú estás seguro de lo que estás hablando? ¿Irá a ser realmente así? ¿Sabe por qué? Porque además ellos conocían parte de su historia. Yo no sé si usted sabe, pero hay un periodo que está en el periodo intertestamentario nuestro, o sea, entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo, ¿verdad? Que son 400 años, que se llama, malamente creo, 400 años de silencio, que se provocó la rebelión de los macabeos. ¿Ah? No es que los esposos se rebelaron contra la mujer, por favor. La rebelión de los macabeos, Matatías, ¿verdad? Con sus hijos. Y resistieron al imperio romano y lo tuvieron en jaque. Y ese mismo templo
que aún no había sido terminado cuando está este episodio, ya, ¿verdad?, había sido blasonada, ¿verdad?, por el intento de Roma de destruir, de avanzar, y las puertas, ¿verdad?, le habían golpeado con cuanta cosa y no le hicieron ni un rasguño. Porque dice que ese templo, el magnífico templo de Herodes, medía, ¿verdad?, unas columnas de 25 codos, es decir, como 12, 15, 13 metros. Cada columna hacia arriba. Que las piedras medían como 20, eran piedras de cantera, ¿verdad? Piedras gigantes, no una piedrecita, ¿verdad? Ni de 1 metro, ni 2 metros, o como pensamos en los tajamares, ¿verdad? Que aunque son piedras grandes, no, esas son piedrecitas para esta. Y entonces ellos sabían de que varias veces habían querido, no le habían hecho ni un rasguño. Y sin embargo Jesús estaba diciendo de que eso iba a quedar. Y Jesús les dice, ¿ves estos edificios? ¿Los ves? Sí. Yo te digo, no va a quedar piedra sobre piedra. Piedra sobre piedra, no va a quedar nada. ¿Ves estos grandes edificios? Le dijo Jesús, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y dice que se sentó en el monte de los olivos, frente al templo. Y ahí están los 4 y le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Aleluya. Jesús sigue adelante y le dice, mire, que nadie los engañe. Muchos van a venir en mi nombre, amén, amén, pero ustedes no se han engañado. Así es. Pero ¿en qué me quiero centrar, amado hermano? Me quiero centrar en lo que Jesús había estado hablando, Mateo 23, lo que le había estado hablando a los fariseos religiosos de su tiempo, con el episodio inmediatamente siguiente. ¿Por qué los discípulos estaban con el Señor allí? Ellos escucharon claramente y habían sido testigos de señales, milagros, de prodigios, y habían escuchado todas las enseñanzas del Señor. De hecho, ellos tenían la esperanza de que Dios estableciera su reino. Amén, amén. Ellos esperaban eso. Y cuando Jesús lo declara y lo dice, y dice que de ese edificio, ese tremendo templo, magnífico, tremendo templo, con esas piedras, con esas columnas, con esas cosas casi inexpugnables, indestructibles, podrían decir, quedaron así los discípulos mirando, estará bien, ya se nos rayó el Señor. Claro. O sea, le vino la incredulidad. Claro. Aleluya. Le dicen, Señor, ¿ves este edificio? Vea que el Señor le está hablando de las cosas espirituales y ellos con sus ojos viendo las cosas naturales. Y veían eso tremendo así y estaban asombrados como que el Señor había estado hablando un montón de cosas y ellos lo único que estaban asombrados, oh, qué grande, mira las columnas, mira esto, oh, qué inexpugnable, y pensarían, y cuando estuvieron los matatías, cuando se comenzó a edificar, hoy no pudieron los romanos, hoy no, con esto no lo va a echar abajo a nadie, nunca, jamás. Jesús estaba hablando cosas tremendas, espirituales, profundas, de lo que significaba el cumplimiento del plan redentivo de Dios para la humanidad. Y ellos estaban preocupados del templo. Oh, este sí que es grande. El orgullo religioso. El orgullo de sentirse, comillas, protegidos por una estructura, por un edificio, por piedra, por mármol. Dice que era de mármol, ¿verdad? Las piedras de un solo corte, no eran pegaditos, no, era una cosa gigante de mármol más blanco, ¿verdad? El más caro estaba hecho. El templo de Herodes era una cosa maravillosa. Así es. No digamos que Herodes era muy devoto de Dios, ese es otro tema. Pero él había hecho, y la gente había traído orgullo. Le había traído soberbia, le había traído una falsa confianza de creer, bueno, mientras esté el templo todo está bien, porque ahí está el Señor, está el arca y estamos cubiertos, ¿verdad? Y mucha gente dice, yo estoy en la iglesia, está todo bien. No, sí, mira qué linda la iglesia, mira qué lindo el templo, y hay cosas tremendas, iglesias grandes, hoy no, que somos tantos, y no, aquí estamos bien, y están mirando las cosas naturales, cuando en realidad Dios está diciendo que Él viene pronto, y que de aquí a poco no va a quedar nada, y se lo estamos preparando. Vigilantes, si nosotros no estamos realmente creyendo a la palabra de Dios y mirando con los ojos del Espíritu, vamos a ser rápidamente, muy fácilmente presa del engaño, de una falsa confianza, de creer que estamos ok, que está bien, de que esto no nos va a pasar a nosotros si estamos protegidos. No, si yo estoy en la iglesia, no, si yo voy a la iglesia, con eso me basta. No, hermano.
damos gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado. Damos gracias a Dios por tener este lugar. Sé que muchos otros no tienen algo tan lindo como Dios nos ha dado, pero no es nuestro orgullo. No es decir, nosotros sí que tenemos un lindo lugar. Y hay lugares que son gigantes. Para mí 2000 personas. Y la gente está orgullosa. No, yo voy a una iglesia grande. Como que eso le diera alguna seguridad de algo. Sí, como Pedro, si es que él fue el vocero, se esconden en la multitud y dicen, que nosotros, ¿verdad? Y se meten ahí y creen que ahí están en el colectivo. No, Dios nos mira uno a uno. Ahí no vamos a pasar con lado, vamos todos juntitos para que nos miren. No. Uno por uno. Él nos conoce por nuestro propio nombre. Y así como dice la Escritura en Apocalipsis, de que Él, como nos conoce, si vencemos, al que venciere le daré que se sienta a la diestra del animal y le daré una piedrecita con un nombre que nadie conoce. Aleluya. Usted tiene un nombre que solo Dios conoce. Pero para eso hay que perseverar hasta el fin y vencer, así como Dios, el Cristo, ha vencido. Nosotros vencemos, así como Él se ha sentado a la diestra, Él nos va a sentar también a su diestra. Ahí vamos a conocer aquel nombrecito en esa piedra grabada. Aleluya. Y ahí vamos a saber cuál es el nombre que Dios nos tiene. Pero hay un nombre para cada cual, es individual. No hay colectivo. No le vamos a poder llegar a decir, bueno, Señor, mira, nosotros como Betel hicimos aquí, allá, acá. Damos gracias a Dios lo que Dios nos ha dado. Damos gracias de que tengamos hermanos que están pagando el precio allá en Argentina. Damos gracias por Francisco que está allá en República Dominicana, en la OEA, batallando como un verdadero David frente a un Goliat gigante. Es como que tiene 2 piedras y lo están apuntando con misiles, pero él ha creído que Dios lo puso allí. Y él va a decir lo que deba decir. Aleluya. Damos gracias a Dios por ello. Pero no podemos nosotros pensar que por esa razón nosotros ya estamos listos. Que esconder, no, es que nosotros sí damos gracias a Dios. Si Dios nos levantó, sí, damos gracias a Dios por él. Pero que no haya orgullo, que no haya vanagloria en nosotros al respecto, que no haya nada de eso por lo que tengamos, dejemos de tener. Aleluya. Sino que nuestras vidas realmente den testimonio de que hemos creído a nuestro Dios y a su palabra. Y si Él nos está hablando en el Espíritu, veamos las cosas del Espíritu. No nos quedemos en las cosas naturales, no nos quedemos en las cosas físicas, no nos quedemos pegados a esta tierra. Y lo he dicho tantas veces y lo vuelvo a repetir porque así lo dice la Escritura en Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y no en las de la tierra. Y yo creo que hoy día la iglesia necesita poner su mirada hacia arriba. Porque estamos muy pegados a la tierra, muy pegados a lo que tenemos aquí en lo físico. Y si usted se pega acá, entonces, bueno, acá se va a quedar. Dice ahí la Escritura, ahí en Génesis, cuando el Señor maldijo a la serpiente, al enemigo, ¿verdad? A Satanás, que el Señor lo reprenda, de que eso se iba a arrastrar y se iba a alimentar del polvo. Más de nosotros los redimidos del Señor, los que hemos alcanzado gracia y misericordia de Dios y hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Dice que Él en el libro de Efesios nos sentó a usted, a mí, a cada uno de nosotros, cada uno por nuestro nombre, nos sentó en lugares celestiales. Sí, Señor. Gloria a Dios. Esa es nuestra posición en Cristo. Somos parte de un pueblo, sí. Del pueblo de Dios, de un pueblo escogido, de una nación santa, de un real sacerdocio. Bendito Rey. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y para ofrecer sacrificios agradables a Dios a través de Cristo Jesús el Señor. Somos un pueblo, pero Él como pueblo y a cada uno individualmente nos ha sentado en lugares celestiales. Gloria a Dios. La serpiente solo recta, solo puede arrastrarse y alimentarse del polvo de la tierra. Recuerde que nosotros fuimos creados del polvo. Así que somos alimentos para ella. Por eso que el Señor nos sentó en lugares celestiales. Porque si estamos pegados en la tierra, vamos a ser devorados por el mal.
Por eso que fue condenada a arrastrarse y alimentarse del polvo de la tierra. ¿Ha visto las noticias? Y hasta los científicos han reconocido de que el hombre fue creado del polvo de la tierra. Amén, amén. Sí, Señor. Que tenemos todos los compuestos minerales, ¿verdad? Para que dicen que somos compuestos, bueno, todos los elementos, yo de química sé nada, pero de todo eso es como juntar un montón de cosas, pero si usted junta todo eso, no va a ser una persona. Así es. Eso lo hace Dios, ¿no? Aleluya. Y del polvo de la tierra. Aleluya. Por eso que el Señor nos dio un lugar, nos sentó en lugares celestiales, para no ser presa de esa serpiente que se alimenta del polvo. Aleluya. Y entonces, si el Señor no está hablando de que Él viene pronto porque Cristo viene, eso no significa que nosotros no debemos acostumbrarnos a oír que Cristo viene, sino que eso nos significa que debemos vivir cada día, cada instante, como que Cristo está viniendo. Porque no sabemos la hora, ni el día, ni el momento exacto. Cristo viene nomás. Y cada día debemos vivirlo de esa manera. No como un eslogan más. No para decir que Cristo viene, sí, amén, y decimos amén, sí, Cristo viene. Pero eso no se trata de decirlo y repetirlo 1000 veces. Se trata de vivirlo día a día. Y si Cristo nos está llamando y hablando en el Espíritu, no nos quedemos pegados en el edificio. ¿Y qué va a pasar con mi casa? ¿Y qué va a pasar con mi auto? Hoy si he logrado tanto. Mira, levanté este granero y me regocijo, me alegro. Mañana voy a levantar ese otro y lo voy a llenar. Necio, esta noche vienen por tu alma. Aleluya. Amén, amén. No pongamos nuestra confianza en las cosas que nos parecen, que nos dan garantías. Gloria a Dios. En la dimensión natural tal vez eso nos da alguna garantía y nos da alguna reputación de algo. En el mundo natural físico nos pueden mostrar como exitosos. Y la gente corre tras el éxito. Y la gente hace cualquier cosa para mostrarse exitoso. Hay gente que se endeuda de una manera para mostrar, decir yo tengo esto. Y no es que estemos en contra de eso, mi hermano, si toda la vida lo decimos. Si Dios da, gloria a Dios. Pero si Dios quita, también gloria a Dios. Porque algunos le dan gloria a Dios cuando tienen nomás. Pero cuando viene el problema, allá se van los amenes, se va el gozo. Aleluya. Y no hay ni un aleluya. No, en todo tiempo. Así es. Aleluya. Entonces, si el Señor no está hablando y ya todo indica que Él en breve, para nosotros, como se cumple Apocalipsis 21, es aquí yo vengo en breve. En breve. Es decir, en nada. Aleluya. De aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno, escúchenmelo bien, Aleluya. a recompensar a cada uno según sean sus obras. Usted puede tener obras de la carne o puede tener fruto del Espíritu. Aleluya. Él va a recompensar conforme a eso. Si sus ojos están puestos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, el fruto del Espíritu, Dios lo va a recompensar. Pero si usted está pegado mirando las cosas de la tierra, pegado, ¿verdad? Y casi anclado a esta tierra, entonces no pida que Cristo venga, porque es mal negocio para usted. Y si Cristo viene y lo pilla de esa manera, aquí se queda. Así es. Ni cuenta se va a dar que muchos se fueron. Aleluya. No, saque el ancla, suelte el ancla, corte la cadena. Amén, amén. No quede atado a esta tierra. Aleluya. Esta tierra, tal cual Jesús le habló, mire, no va a quedar piedra sobre piedra. No va a quedar nada si el Señor dice en Apocalipsis 22, en el juicio del gran trono blanco, dice que cuando Dios comenzó ese juicio, lo que la gente llama el juicio final, dice que el cielo y la tierra huyeron de su presencia. Alguien podrá en el ámbito de la ciencia, de la astronomía, decir, hoy la Tierra perdió su órbita, salió, chocó con otro planeta, qué sé yo lo que podrá decir. Y tal vez haya algo de eso, tal vez no lo podemos saber. Lo único que yo sé es que la palabra dice así, y eso me habla de que algo tremendo va a suceder. Y yo quiero estar guardado en Dios. Aleluya. Aleluya. Cuando Jesús sale del templo y termina su ministerio, preparando ya su calvario, su vía cruz, su camino de dolor,
para llegar a la cruz y derramar su sangre vicaria por amor a nosotros. Los discípulos no estaban preocupados de eso. No lograron reconocer de lo que Jesús realmente estaba hablando. Porque sus ojos estaban pegados a las cosas físicas y naturales. Porque todavía había incredulidad, habiendo visto cosas tremendas. Vea que 3 de los que le hablan directamente a Jesús y le preguntan: Señor, dinos cuándo serán estas cosas. Y Jesús le había hablado cuántas veces. Esos mismos 3, además de Andrés, porque ahí quise agregar 3, pero los otros 3 habían estado ahí con el Señor en el monte de la transfiguración. Cuando Jesús lo tomó aparte, lo llevó y se mostró en su deidad como Dios. Y apareció Elías y Moisés, uno a cada lado. Aleluya. Y lejos de decir Él es Dios y lo que diga, gloria a Dios, va a hacer lo que diga es así y no hay duda en nosotros, ya querían comenzar a hacer una ramadita para cada uno. Ay, Señor, le dice Pedro, el vocero nuevamente, ¿quiere que hagamos una ramada para ti, una para Moisés y una para Elías? Y se oye, interrumpe el discurso, la buena intención. Porque no podemos pensar de que había maldad en Pedro, ¿no? Lo que sí, tenía un corazón muy natural, muy pegado a esta tierra todavía. No podía discernir las cosas espirituales. ¿Se acuerdan cuando el Señor le habló a Nicodemo? Y le dice: Nicodemo, tú eres maestro de la ley. Yo te estoy hablando de cosas sencillas, cosas simples, y tú no logras entender. ¿Cómo yo podré explicarte las cosas espirituales? Porque le decía: ¿cómo voy a volver yo al vientre de mi madre? ¿Cómo es de nacer de nuevo si yo ya estoy viejo? ¿Cómo podría? Dice: ay, Nicodemo, te estoy hablando de la manera más sencilla que puede existir, de la manera casi natural para que lo entiendas. Y no logras entender esto. ¿Cómo vas a entender lo espiritual? Gloria a Dios. Amado hermano, a veces tenemos que reconocernos que no entendemos. Ni siquiera de la manera más sencilla, por más que le hablemos con manzanitas, con peritas, conforme a lo que la Escritura dice, y usted queda ahí pensando: pero ¿cómo será esto? No, yo creo que le están poniendo mucho color, se volvieron fanáticos, están muy pentecos, se pusieron pete, no sé qué cosa pensará usted. Dios, bendito Dios. Bueno, si las cosas más sencillas no las puede asumir, ¿cómo va a asumir lo que realmente es tremendo y espiritual y glorioso? Aleluya. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Si el Señor nos está hablando con esa claridad. Asimismo el Señor le hablaba a los fariseos y estaban los discípulos y probablemente estaban todos ahí al lado del Señor como diciendo: sí, pues nosotros decimos eso también. Y hablaba el Señor y estaban todos como así: el Señor, Él está hablando igual que nosotros creemos lo mismo. Pero no estaban escuchando. Estaban ahí juntos y parecía que eran como un bloque en contra de los religiosos, pero en realidad los que andaban con el Señor eran tan sordos como los fariseos y los saduceos, que estaban siendo los destinatarios del mensaje inicial. Y al salir de aquel lugar magnífico, tremendo, el templo de Herodes, lejos de decir: Señor, podrían haber dicho: ¿y cómo se va a destruir esto? Yo sé que los romanos trataron de destruirlo, pero no le hicieron ni una rayadura, ni una rayita le hicieron. Por último hubiese sido, ¿verdad?, tal vez más válido, algo así. Pero no, ellos estaban extasiados, ellos estaban maravillados. Oh, el templo, mira la grandeza. Y el Señor le dice: mira, ¿ves estos edificios? ¿Ves estos grandes edificios? ¿Lo estás viendo? ¿Ves estas piedras? No quedará piedra sobre piedra. Y ahí como que el Señor los vuelve en sí, no porque hayan entendido algo, sino que dicen: chuta, parece que la embarramos. Parece que no entendimos muy bien de qué estás hablando. Y el Señor le aclara y le dice: no va a quedar nada. Y cuando se sentó en el monte de los olivos frente al templo, ahí los íntimos más Andrés se acercaron al Señor como: Señor, ¿cuándo va a ser eso? Porque ellos estaban preocupados de cuándo iba a venir el reino. Porque para ellos era lo mismo.
No es como nosotros lo entendemos, Amén, amén. que tenía que él padecer en la cruz, derramar su sangre y que iba a volver por segunda vez. Ellos no sabían eso de la parucía, de la segunda venida de Cristo. Ellos no tenían idea. Amén, amén. No sabían que el Mesías iba a volver una segunda vez, pero ahora sí a reinar. Ellos lo esperaban como nosotros esperamos ahora la venida del Señor. Ellos lo esperaban de un viaje, creían que iba a ser una sola gran cosa. ¿Cuándo va a ser todo esto, Señor? Díganos, Señor, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo serán todas estas cosas? ¿Cuándo se van a cumplir estas cosas? Y se estaban cumpliendo ante sus propios ojos. Me temo que muchas de lo que nosotros estamos predicando y hablando desde bastante tiempo atrás, ante nuestros propios ojos, se está cumpliendo y materializando. ¿Acaso no hemos hablado cómo el enemigo ha tomado autoridad sobre las naciones? ¿Cómo ha extendido su imperio de iniquidad, ¿verdad? Destruyendo la familia, atentando contra la vida, con el aborto y toda esta basura y cochinada que quieren meternos. Y estamos ahí diciendo, ¡oh, qué triste! ¡Oh, qué pena! ¡Oh, qué pasa! Allá en México, ¿verdad? ¿Cómo entraron a una iglesia y mataron en Puebla a todos los que estaban dentro de la iglesia? En México, aquí en San Pedro de las Casas, ¿cómo se llama? Padre de las Casas, ¿verdad? En Temuco, estaban en el culto como estamos nosotros y entraron los que dicen reivindicar a los mapuches, ¿verdad? Con armas y todo, y salen y les quemaron la iglesia ahí mismo y nadie dijo nada, pero les quebraron un mono ahí en la ramera. ¡Oh! Y el escándalo que se formó. El mundo de lo suyo propio habla. No es que estemos de acuerdo que le voten los monos y todo eso. Si le votan los monos se les van a quebrar, es lógico. Son monos de yeso. No vamos a andar nosotros votando monos de yeso tampoco. No hacemos ese tipo de cosas. Pero vea cómo el mundo habla de lo suyo propio. Pero allá quemaron la iglesia, sacaron los hermanos, un acto terrorista por donde se lo mire y pareciera que no ha sucedido casi nada. El mundo va de mal en peor, hermano. Y nada bueno viene para este mundo. Por eso es necesario huir del mundo. Por eso es necesario desarraigarse de esta tierra. Desarraigarse de esta tierra y de estar pegado al polvo. Y pongamos nuestra mira en las cosas de arriba donde está Cristo. Por eso es necesario que estemos expectantes día a día, viniendo, esperando la venida de nuestro Señor en la esperanza bienaventurada. Por eso es importante que no hagamos tesoros en esta tierra. Aleluya. Y no le estoy diciendo que deje todo botado, no trabaje más, deje su casa. No le estoy diciendo nada de eso. Así es. Estoy diciendo que lo que Dios le ha dado, gócelo, disfrútelo. Pero no tenga puesto su corazón en esas cosas. No descanse ni confíe en esas cosas. Aleluya. Hoy está, mañana no. Así es. No puede hoy día usted estar alegre porque lo tiene y mañana estar en depresión porque ya no lo tiene, ¿no? Nuestra alegría, nuestro gozo se llama Cristo. Con Él estamos completos. Teniéndolo a Él no tenemos nada más, de necesidad de nada más. Aleluya. No seamos nosotros de los que, escuchando la palabra que Dios nos está impartiendo, no podamos ver las cosas celestiales, las cosas del Espíritu. No seamos de los que nosotros estemos asombrados, anodados, impertérritos, ensimismados, taciturnos, lo que usted quiera, ¿verdad? Mirando el edificio aquí, las cosas. No, no, no. De eso no va a quedar nada. Así es. Nada, hermano. Gloria a Dios. Absolutamente nada. Aleluya. Pero lo que tenemos ahí arriba, eso es eterno. Eso nunca jamás será quitado. Como dice el Tesalonicense de la venida del Señor, y entonces cuando lo recibamos en la nube, entonces estaremos para siempre con Él. Sí, Señor. Aleluya. Amén, amén. Yo me quiero ir con Él. Sí, aleluya. Y no quiero que nada me pegue a esta tierra. No quiero tener raíces ni un ancla metida en esta tierra. Esta tierra está corrompida por el pecado, por la maldad. Mientras estamos acá tenemos algo que hacer, sí. No somos escapistas, no estamos esperando que solo Cristo venga para irnos y no hacemos nada. No, mientras estamos aquí tenemos que anunciar las virtudes de Cristo nos llamó. Mientras estamos aquí tenemos que predicar el evangelio del reino. Mientras estemos aquí tenemos que vivir para Él, solo para Él, dando gracias a Él por su misericordia, pero clamando y gimiendo de que nos permita perseverar en la verdad, de llegar a la meta, de conservar la fe para alcanzar la corona de vida.
Bendito sea su nombre. ¿Cuándo va a ser esto? 2000 años se están hablando de esto. Mire, ¿no le parece que ya es suficiente el tiempo? Así es. Sí, 2000 años. Así es. Y no creen que van a pasar 1000 más. No. Así es. Amén. De hecho, usted no va a vivir 100 años más. Así es. No. Amén, amén. Usted va a vivir 10, 5, 20, Así es. no sé cuánto. Si el Señor no viene antes. Amén. No lo sabemos, no. Pero sea que vivamos o que muramos, Aleluya. que seamos al Señor. Amén. Póngase de pie para que oremos. Aleluya. Gloria a su nombre. Es necesario hoy día, amados hermanos, reprender toda incredulidad en nuestro corazón. Que nuestros ojos no estén llenos de las cosas naturales, sino que estén llenos de las cosas celestiales. Que nuestra esperanza no esté en algo físico, material, en lo que hoy tenemos, lo que podemos tener mañana, y cada día podemos tener más. No confíe en eso. Y aunque usted se llene y se rellene de bienes, aún así no confíe en eso. Solo dele gracias a Dios, porque toda buena dádiva viene del cielo. Pero sepa que un día todo eso que hoy es objeto y fruto de su alegría, no va a quedar nada. Amén. Todo va a ser consumido. Pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, no en las de la tierra. Aleluya. Porque si ponemos nuestra mira en las cosas de la tierra, muertos somos. Amén. Así es, Señor. Y nos transformamos en alimento de aquel bicho perverso y satánico que el Señor nos reprende, que se alimenta del polvo. Anda buscando, como león rugiendo, a quien devorar. Él anda como, es una comparación, pero el león de la tribu de Judá está dentro de él. Él no es como, él es el león de Judá. Cierra sus ojos para que oremos. Aleluya. Señor, le damos alabanza, le damos gloria y honra. Señor, bendecimos su santo nombre, porque usted es bueno, porque su misericordia es grande. Aleluya, aleluya, Dios. Ayúdenos, fortalezcanos, Señor. Abra nuestros ojos espirituales, Señor. Haga como hizo en esa oración Eliseo cuando le pidió a usted que le abriera los ojos a su criado Giesi, para que podamos ver las cosas del Espíritu, que más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros, para que podamos abrir los ojos del Espíritu y podamos ver las cosas celestiales, por las cuales sí vale la pena darla hasta la vida si fuese necesario. Gloria a Dios. Señor, saque de nuestro corazón toda incredulidad. Señor, ya que no nos embobemos con las cosas físicas y naturales, sino que anhelemos y deseemos las que no se ven, porque esas son las eternas, dice el libro de Hebreos. Oh, bendito es, porque de aquí a poco, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aleluya, y el justo vive por la fe. Señor, fortalezca nuestras vidas, que podamos renunciar a este mundo, a esta tierra, a sus deleites, a los deseos de los ojos, a la vanidad de la vida de este mundo, y podamos tener todo nuestro ser postrado y rendido ante su gloriosa presencia. Porque de aquí a poco usted levanta su iglesia, Señor. De aquí a usted a poco, Señor, usted mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, llamará a los suyos, aleluya, y dirá: venid benditos de mi Padre, en lo poco han sido fieles, sobre mucho les pondré, aleluya. Oh, gloria. Oh, glorioso día, glorioso encuentro, maravilloso y precioso momento. No me quiero perder aquello, mi Dios. Dios, todo lo que me ata, si mi ojo es ocasión de caer, sáquelo, Señor. Si mi mano es ocasión de caer,
que ya nuestra vida esté ligada única y exclusivamente a su gloriosa presencia, mi Rey. En el nombre de Jesús, en el nombre glorioso de su Hijo Jesús. Aleluya. Sí, Señor, dígalo. Hay un lugar que Él va a preparar. Hay un lugar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo el Señor. Para que donde yo estoy estén vosotros también conmigo. No se turbe tu corazón. Que no se turbe tu corazón.
Aleluya, gracias Señor. Gracias Señor. Gloria a Dios. Pongámonos a cuenta. Pongámonos a cuenta.